Bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase. Como agenda de este día tenemos como contenido socioemocional la conmemoración de la Semana de la Mujer, que me imagino que a lo largo de la semana con sus profesores también han tocado este tema. El tema de la clase de este día, como todos ya bien saben, es la continuación de la exposición de historia del teatro que finalizaríamos este día. Conmemoración de la Semana de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una celebración que se destaca en múltiples partes del mundo por ser un día en el que se conmemoran los derechos de las mujeres, la lucha de la igualdad de géneros, la lucha contra el machismo y el importante rol de la mujer en la historia y en la sociedad. La conmemoración formalizada por Naciones Unidas en 1975 con el propósito de reconocer y visibilizar los años de combate en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres. Según señala la organización, se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Y bueno, pues este mes es para nosotras, ¿verdad? Así que gracias a Dios nuestros derechos se están cumpliendo. Bien, chicos, estábamos pendientes este día con los grupos de exposición del 11 al 20. Así que le pido por favor al grupo 11 que esté prevenido para compartir pantalla. Primera llamada, grupo 11. Prevenido, grupo 11. Buenos días, señor. Voy a compartir pantalla. ¿De acuerdo? ¿Se observa? Sí, está bien ahí. Ok. Bueno, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el teatro medieval. A inicios de la Edad Media no existía un lugar definido para el teatro donde pudieran hacer las escenografías. Por lo tanto, en ese momento la Iglesia Católica predominaba, por lo tanto, se empezó a hacer las representaciones dentro de iglesias o catedrales. Como las dramatizaciones eran en iglesias, estaban obligados a hacer representaciones en el ámbito religioso, o sea, en forma de trama litúrgico. La ropa que usaban era eclesiástica, o sea que hacían una representación usando vestimenta religiosa para darle la caracterización al personaje, así como coronas, alas, capas, estolas y cruces. Actualmente se conserva una representación del teatro medieval llamado El Ministerio de Elche, siendo una drama sacro lírico religioso, representando la dormición, asunción y coronación de la Virgen María, escenificada los 13 y 14 de agosto en la Basílica de Santa María. También aparecen los juglares y bufones que trabajaban en patios de posadas o ferias, donde también se hicieron populares las obras de intención moral, utilizando música, poesía y comedia para instruir al pueblo. La obra más antigua en Francia se llama Adam de la Haye, escribiendo y representando farsas populares de raíz juglaresca. En Inglaterra iban por las cortes, posadas y plazas públicas los loco fools, bufones juglarescos. También en las cortes se representaban las más que eran mascaradas acompañadas de música y baile. En Alemania se empezaban a conocer los Meistersinger, que eran los maestros cantores, y también se empezaba a dar las celebraciones en los carnavales. Y en Baviera todavía se conserva la representación popular sobre la pasión de la mezcla de lo religioso y lo profano. Y poco a poco el drama
sacro se ve reflejado en lugares públicos que eran actuados religiosos, que eran actuaciones religiosas que no eran castigados por la iglesia y la podían ver diferentes clases sociales solamente. Ok, muy bien, estamos ahí con el tiempo. Prevenidos, grupo 12. Buenos días. Buenos días. Estoy esperando que compartan pantalla. Acuerdo, Buenos días, ¿me escuchan? Sí lo escuchamos al fondo, sí lo escuchamos. Pues voy a compartir pantalla. De acuerdo, Esteban. Ya lo ven. Ahorita. Ya lo vemos. Bye. El teatro medieval, al igual que el teatro clásico, surgió a partir del culto religioso, pero enfocado hacia el cristianismo. Luego empezaron a aparecer obras no religiosas, basadas en anécdotas divertidas y cuentos tradicionales. Al igual, el teatro medieval fue una fuente de entretenimiento y educación para los contemporáneos de la Edad Media. El teatro medieval apareció en el siglo XI y continuó hasta el siglo XVI. Antes de este periodo solamente habían actuaciones en la calle. Una de sus características son los temas religiosos, en el cual la Iglesia Católica intentó convertirlos y poder frenar sus actuaciones callejeras. Y también fue muy responsable del crecimiento medieval. Durante la Edad Media, de por sí, el teatro era popular. Tiene un gran origen religioso, y por eso sus tramas eran tomadas de acuerdo a la historia de la Biblia. Algunos tipos de teatro medievales eran dos: el medieval mismo y el profano. El teatro medieval era este mismo que se consideró como un teatro primitivo y lo constituían las representaciones religiosas que se hacían en los templos, en portales y atrios. El teatro profano se dividía a su vez en teatro profano culto y popular. El teatro profano culto eran aquellas escenificaciones que se llevaban a cabo en la corte y en los colegios sobre temas clásicos, griegos y latinos. Al igual que el teatro profano popular, eran los escenarios que eran realizados al aire libre, actuados por comediantes y juglares, en los comunicados como representaciones de 2 días a un mes, cada 4 o 5 años. Gracias. Ok, muy bien, estamos bien con el tiempo. Bien, prevenido, grupo 13. Hola, buenas tardes, señor. Hola, Vamos Andrés. Solo me puede dar un segundo para presentar la pantalla. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, chicos, no se les vaya a olvidar que al finalizar también la clase, cuando nos despidamos, buscan los grupos del 11 al 20, el enlace que les voy a colocar ahí para que suban sus presentaciones y realicen su autoevaluación y coevaluación. Van a encontrar una carpeta, dentro de la carpeta está la autoevaluación, no la descarguen, todos tienen que entrar ahí para hacer su autoevaluación y su coevaluación, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Repito, no es necesario la descarguen porque cada uno tiene su autoevaluación para que la realice ahí mismo. ¿Ya? Los cambios se tienen que dar ahí mismo, no tiene que quitarla. ¿Estamos listos? Bueno, y también yo voy a estar pendiente de ese drive, ¿verdad? Del grupo 11 hasta el grupo 20, hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde ya se habrá cerrado Drive y ya no van a poder ingresar ninguna información. No se les olvide que también en esa carpeta van sus materiales, ¿verdad? Los materiales de exposición. Si usted ha trabajado en Canva y en Genially, lo que va a hacer es poner en un archivo de Word solo el enlace, porque difícilmente lo va a poder descargar. Los que trabajan con Genially y Canva. Los de PowerPoint igual, ellos solo lo suben, ¿verdad? Suben la presentación. Pero Canva y Genially tienen que descargar lo que es el enlace, ponerlo en un archivo de Word el enlace y subirlo como que si fuera su presentación.
Bien, Señor, ¿sí? mi presentación la trabajé en Canva, pero se la puedo subir como PDF. Igual, no hay problema. Lo importante es que su presentación esté ahí. Bien, grupo 13, ¿está listo? Sí, señor. Tuvimos un problema aquí. No, creo que no vamos a poder presentarlo el documento. Carol Salmerón ha empezado a compartir, dice. Ah, sí, ahí está. Gracias. Bien, Entonces, comenzamos. Tiempo. bueno, en el principio de la Edad Media, los actos teatrales se daban en fiestas religiosas, por lo que en estas épocas no existían teatros como tal. En consecuencia, casi todos los actos teatrales se realizaban en las iglesias, ya que los teatros griegos y romanos se convirtieron en restos arqueológicos. En estos tiempos, los relatos que se interpretaban eran relatos evangélicos y bíblicos, de los cuales uno de los más importantes era El misterio de Elche, obra la cual trata de la dormición, asunción y coronación de la Virgen María. Esta obra se sigue interpretando los días 14 y 15 de agosto en la actualidad, tal como se hacía en la Edad Media. En este tiempo también se empezaron a aparecer los juglares y bufones, los cuales combinaban la poesía con la música y las acrobacias. Estos se basaron en los personajes cómicos del teatro romano. El autor más famoso del arte juglaresco es Adam de la Halle, que escribía y representaba frases populares de raíz juglaresca. En Inglaterra, estos iban en cortes, posadas y plazas públicas. En Inglaterra se llamaban foils o bufones juglarescos, los cuales utilizaban máscaras. En Baviera fue el primer lugar en donde el teatro religioso y profano se unieron en la obra La Pasión. Gracias. Ok, muy bien. Vamos con el grupo 14. Prevenido, grupo 14. Hola, señor. Hola, hola. Yo voy a presentar pantalla y alguien más va a exponer. ¿De acuerdo? Ok, ¿estamos listos? Grupo 14. Comenzamos. Hola, hola. Ya se ve la presentación, pero ¿quién va a exponer? Hola. Walter tenía que exponer, pero no Walter. diga nada. Bueno, igual lo pueden leer, chicos. Acuérdense que la idea es que usted defienda su nota. Pongan la presentación. Ah, pues yo lo voy a hacer, señor. Sí, de acuerdo, no hay problema. Acuérdense que hay autoevaluación y Tengo que volver a coevaluación. compartir. Muy bien. Ahí está ya. Hola, nuestro tema obviamente es el teatro medieval. Somos el grupo 14. El teatro medieval. El teatro medieval tiene la forma de drama litúrgico que se escenificaba en la Iglesia Católica Romana. Igualmente, este teatro se lleva a cabo con frecuencia a través de festivales de tipo pagano y popular. Por lo tanto, en el siglo X, a los diferentes ritos esenciales, tales como la misa, se hacía como una representación dramática en los comienzos de la Edad Media. No existe prácticamente en el teatro, desde luego, no existe un edificio destinado a esta función. Los teatros constituidos por griegos y romanos con restos arqueológicos bajo tierra y maleza. Por lo tanto, los escenarios en que se realizaba este teatro eran en las iglesias y catedrales. El teatro es un drama sacro lírico religioso que
que decreta la dormición, asunción y coronación de la Virgen María, divide en 2 actos o jornadas. La obra se significa cada 14 y 15 de agosto en el interior de la Basílica de Santa María, en la ciudad de Elche, Alicante, que aún hoy en día se representa como era en este tiempo. Extensión, también espectáculos de bufones y juglares que combinen el relato con la poesía lírica y la música y la acobrinza procedentes de personajes cómicos del último teatro romano. En Francia, el autor más antiguo conocido es Adam de Haye, de la Haye, que escribe, representa farsas populares de raíz, patrones con la representación pública de santos sobre procesiones, mientras cortes se representan llamadas max o sean marcadas acompañadas de música y baile. También en Alemania se conocen estos tímidos comienzos teatrales como los Meister. Son maestros cantores y la celebración de carnavales. En Baviera se conserva una representación popular de la pasión que mezcla lo religioso con lo profano. Pautalmente, el drama sacro empieza a presentarse en la calle, en la plaza pública, incorporando cada vez más elementos profanos. Estos espectáculos religiosos no eran condenados por la iglesia. El público se formado por gente de todas las clases sociales, villanos, artesanos, nobles, incluso en ocasiones el mismo rey. Gracias por su atención. Ok, muy bien. Vamos con el grupo 15. Buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Estamos listos? Tiempo. El teatro medieval tiene la forma del drama litúrgico que se escenificaba en la Iglesia católica romana. Igualmente, este teatro se llevaba a cabo con frecuencia a través de festivales de tipo pagano y popular. Por lo tanto, en el siglo V, a los diferentes ritos seriales, tales como la misa, se hacía con una representación dramática. En los comienzos de la Edad Media no existe prácticamente el teatro. Desde luego, no existe un edificio destinado a esta función. Los escenarios en los que se realizaba el teatro eran las iglesias y catedrales, por lo que solo estaba permitido representar lo religioso. Así significaban dramatizaciones de relatos evangélicos y bíblicos. En Francia, el autor más antiguo conocido es Adam Hale, que se escribe y representa frases populares de raíz juglaresca. En Inglaterra. Iban por las cortes, posadas y plazas públicas llamados fols, locos, bufones, juglarescos y gremios que celebraban a sus patrones con representación pública de vidas de santos, tablados provisionales, mientras los cortes representaban las llamadas mascas, o sea, mascaradas que acompañan el de música y baile. También en la Alemania conoce estos tímidos al comienzo teatrales Singer. Son maestros cantores y celebran de los carnavales. En Baviera se conserva una representación popular de la pasión que mezcla lo religioso con lo profano. Paulatinamente el drama empieza a representar en la calle y en la plaza pública, incorporando cada vez más elementos profanos. En la Edad Media no existían teatros, edificios destinados a esta función, por lo tanto en el siglo X los ritos como la misa era una representación dramática y no podían representar actos diferentes. En resumen, el teatro nace en la Edad Media de la representación de los misterios religiosos como se hacía en 18 siglos atrás en Grecia. Tras el declive del teatro romano, su resurgimiento se debe gracias al clero que se utilizaba como forma de enseñanza a doctrina cristiana de forma sencilla. Por lo tanto, en el siglo XI era habitual ver iglesias de ese tipo de representaciones que trataban los mensajes bíblicos y moralistas. Cabe recalcar que mayormente los fieles eran analfabetas
artesanos y sin cultura, que las misas se realizaban en latín, que poco a poco fue cambiándose en los siglos XIII y XIV por la lengua autóctona, que se les conocía como tropos. Empezaron a representar más seguido y luego se les agregó algo cómico y poco profano, por lo que en la moralidad se dejaron de hacer dentro de los edificios eclesiásticos. Gracias. Ok, muy bien, estamos ahí bien con el tiempo. Bien, prevenido, grupo 16. ¿Está listo? Ahorita voy a presentar pantalla. Marito, Sí. apaga tu cámara. Ok, ¿estamos listos? Buenos días, señor. Mi nombre es Alexandra Alvarado y hoy les voy a exponer un poco acerca del teatro medieval. El teatro medieval tiene la forma de drama litúrgico que se significaba en la Iglesia Católica Romana. Igualmente, este teatro se llevaba a cabo con frecuencia a través de festivales de tipo pagano y popular, por lo tanto, en el siglo X, a los diferentes ritos esenciales, tales como la misa, se hacían como una representación dramática en los comienzos de la Edad Media. No existe prácticamente el teatro, desde luego, no existe un edificio destinado a esta función. Los teatros construidos por griegos, tanto los arqueológicos sepultados bajo tierra y maleza, por lo tanto, los escenarios en los que se realizaba este teatro eran en Siguiente. No le pasa nada. eran en catedrales, por lo que solo estaba permitido representar lo religioso, así que significaban dramatizaciones de relatos evangélicos y bíblicos de manera solemne y con ropajes eclesiásticos, a los que se le iban añadiendo de acuerdo a los personajes elementos identificadores, tales como las coronas, capas, entre otros, tomando los papeles femeninos. Los jóvenes clérigos, una representación emblemática, eran los actos navideños en los que también participaba el pueblo. Asimismo, se conservaban en la actualidad representaciones de teatro medieval declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tal es el caso del Ministerio del Leche en Valenciano. Es un drama sacro lírico. Religioso que recrea la dormición, asunción y coronación de la Virgen María, dividida en 2 actos o jornadas. La obra se escenificaba cada 14 y 15 de agosto en el interior de la Basílica de Santa María, en la ciudad de Alicante, que aún hoy día se representa tal como era. En ese tiempo existían también espectáculos de bufones y juglares que combinaban el relato con la poesía lírica, la música y la acrobación procedentes de los personajes cómicos del último teatro romano. En Francia, el autor más antiguo conocido es Adam de Halle, que escribe y representa farsas populares de raíz y juglaresca. En Inglaterra iban por las cortes, posadas y plazas públicas los llamados folks, locos, bufones. Muchas gracias. Ok. Bien, grupo 17. Sí, señor. Camila va a presentar pantalla. De acuerdo. Bien. Tiempo. Nosotros somos el grupo 17 y vamos a hablar sobre el teatro medieval. El teatro medieval era una forma del drama litúrgico con significaciones en la Iglesia Católica Romana. En sus comienzos, las representaciones eran relatos bíblicos y evangélicos. Usaban ropa eclesiástica y de acuerdo al personaje se añadían accesorios de acuerdo al personaje. Los espectáculos estaban conformados por juglares, bufones. Estos combinaban relatos de la poesía lírica, acrobacia y música, tomado del teatro romano. El teatro medieval tomaba como escenarios el interior de las catedrales.
Pasa la diapositiva. Camila. La otra. El desarrollo del teatro medieval no solo fue en España, sino también tuvo lugar en distintos lugares de Europa, como en Inglaterra, en donde los bufones hacían sus representaciones en las plazas públicas, posadas o cortes. En Italia era un teatro más sencillo. Los personajes viajaban por todo el país personificando diferentes tipos cómicos. En Alemania los maestros cantores son los encargados. Pásala por. Y luego en España las escenificaciones eran solamente religiosas y no eran permitidos los actos profanos dentro de la iglesia. Se actuaban pasares evangélicos como la resurrección de Cristo, la adoración de los pastores y de los reyes magos y el misterio de Elche. Una de las obras representativas es el auto de los Reyes Magos, que es uno de los más antiguos textos teatral conservado en la lengua romance de la península ibérica. Gracias. Ok, muy bien, estamos justo con el tiempo. Ok, vamos con el grupo 18. Sí, señor. Mi compañero Cristian va a presentar pantalla. Bueno, Margarita. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Les vamos a exponer la historia del teatro medieval. Siguiente. Teatro medieval. Tiene la manera de drama litúrgico que se escenifica en el templo católico romano durante el siglo X. A los diferentes ritos eclesiales como, por ejemplo, la misa, se hacía como una representación dramática en los comienzos de la Edad Media. No existe fundamentalmente el teatro, por supuesto, no existe un inmueble designado a esta funcionalidad. Los teatros construidos por griegos y romanos son restos arqueológicos sepultados bajo tierra. Por consiguiente, los escenarios en los cuales se realiza este teatro eran en los santuarios y catedrales, por lo cual solamente estaban autorizados representar lo religioso y con ropajes eclésticos a los que se les iban agregando según los personajes recursos identificadores. Siguiente, por favor. Como por ejemplo a las coronas capas, entre otros tomando los papeles femeninos. Los adolescentes clérigos, una presentación emblemática, eran los octavos navideños, en los que además participaban el poblado, asimismo se conservaban actualmente. Representaciones de teatro medieval declaradas Patrimonio de la Raza Humana por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia. Ministerio de Elche. El Ministerio de Elche es un drama sacrorílico religioso que se recrea la dormición y asunción y coronación de la Virgen María, dividida en 2 actos o jornadas. La obra es escenifica cada 14 y 15 de agosto en el centro de la Basílica de Santa María, en la metrópoli de Elche, que todavía actualmente se representa de la misma forma que era en aquel tiempo. Existían además espectáculos de bufones y juglares que combinaban el relato con la poesía lírica, la canción y la acrobacia que proceden de los personajes cómicos de último teatro romano. En Francia, el creador más antiguo conocido es Adam de la Haye, que redacta y representa farsas reconocidas de raíz juglaresca, es decir, mascaradas acompañadas de melodía y baile. Siguiente. Además, en Alemania conoce dichos tímidos comienzos teatrales con los Meistersinger. Son profesores cantores y festividad de los carnavales. En Baviera se mantiene una representación famosa de la pasión que mezcla lo religioso con lo profano. Paulatinamente, el drama sacro comienza a representarse en la calle, en la plaza pública. Dichos espectáculos religiosos no eran condenados por el santuario. El público estaba compuesto por gente de cada una de las clases sociales, villanos, artesanos y nobles, inclusive algunas veces el mismo monarca. Siguiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien. Vamos con el grupo 19.
señor. ¿Ah? Yo voy a compartir. Hola, señor, yo voy a compartir pantalla. Espérenme, solo estoy haciendo algo. ¿De acuerdo? No sé si ya se ve, señor. Ahorita empieza. Ya ahí está. Bueno, sí, a ver. ¿Se me escucha bien, señor? Sí se le escucha bien. El teatro se desarrolló a partir de las festividades. En esas fiestas se inician representaciones del ministerio dentro de la iglesia. El teatro empezó en las iglesias representando los momentos litúrgicos más importantes, como la Epifanía, las visitas al sepulcro y la pasión de Cristo. De ahí pasó a los pórticos de la misma por la inclusión de momentos cómicos y jocosos, y finalmente a las calles y plazas públicas. Esto permitió la introducción de elementos como el vestuario o la escenografía, el uso de carros, etc. El único texto teatral que se conserva en español anterior al siglo XV es el Auto de los Reyes Magos del siglo VII, del cual se conserva 147 versos, ya que en el siglo XV destaca el dramaturgo Gómez Manrique, autor de una representación del nacimiento de Nuestro Señor compuesta hacia 1476. Teatro español del siglo de oro. La historia del teatro español hasta el siglo de oro se remonta a los siglos XII, en el periodo comprendido entre los siglos XII y XV en el teatro. Era casi puramente un teatro religioso e improvisado. A finales del siglo XV, bajo el reinado de los reyes católicos, aparece una generación de dramaturgos que forma el teatro real, creando una forma dramática para dar expresión a sus inquietudes y preocupaciones y persiguen una finalidad estética. Dentro del teatro, esta obra es una obra maestra, pero aislada, y ya el autor afirma el prólogo, el carácter de lectura dramática de la tragicomedia. Durante el siglo XVI y XVII no se puso en duda el carácter dramático de la obra, pero en el siglo XVIII se pone en duda su carácter dramático por su gran extensión, su ritmo lento y por tanto su impresentabilidad. Es por tanto la Celestina una obra maestra pero aislada. El siglo XVI, Bartolomé de Torres Najarro que convivió en Italia con la vida teatral y el estilo dramático italiano, España, las teorías del Renacimiento italiano. En su teoría dramática destaca la voluntad de sobrepasar los conceptos clásicos, en lugar de aceptar la tradición sin más. La acomoda a sus propias ideas y proclama la libertad creadora del autor. Características y antecedentes. El teatro del siglo de oro se distingue por ser un tipo de representación que no seguía los cánones aristotélicos. Por parte importante de su producción, estaba redactada en versos y se ponía en escenas en unos recintos conocidos popularmente como corrales de comedias, con poquísimos medios escenográficos y lumínicos por compañías expertos compuestas tanto por actores como por actrices. Y gracias por prestar atención. Bien. Vamos con el grupo 20. Ok, ahorita señor, solo que yo voy a hablar y otra compañera va a presentar así como los otros grupos. De acuerdo. Ahorita voy a empezar a presentar. Muy bien. No sé si ya la ven, ¿sí? Sí, ya. Okay. Bien, tiempo. Okay, No buenos sé días. si ven ya la diapositiva. Perdón. Sí, ahorita. Ok, somos el grupo 20 de octavo D. A continuación,
El teatro español. Historia del teatro español siglo II. Teatro medieval. El teatro tenía forma de un drama litúrgico y se llevaba a cabo en festivales de tipo pagano y fiestas populares. Por lo tanto, en rituales de la iglesia se hacía una representación dramática. En los comienzos de la Edad Media no existía un lugar específico para hacer presentaciones teatrales. El único lugar donde se hacían presentaciones era la iglesia, y por lo tanto solo se permitían representaciones religiosas. Misterio de Elche fue una de las tantas representaciones que se realizaron en estos tiempos. Para la realización de esta obra se utilizaba ropa eclesiástica de acuerdo a los personajes. Misterio de Elche es un drama sacro lírico religioso que recrea la dormición, asunción y coronación de la Virgen María. Esta obra se recrea cada 14 y 15 de agosto en la ciudad de Elche, Alicante, España, y la representa tal y como era en ese tiempo. Cabe recalcar que esta obra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esos tiempos también existían espectáculos de bufones y juglares que combinaban el relato con la poesía lírica, la música y la acrobacia. En Francia, el autor más antiguo conocido, Adam de la Haye, escribía y representaba farsas populares. En Inglaterra, iban por lugares públicos los llamados pubs, mientras que en las cortes se presentaban las llamadas masques. También en Alemania se conocen a los Meistersinger con esos comienzos teatrales. En Baviera se conserva la representación popular de la Pasión, que mezcla lo profano con lo religioso. El público de estas obras estaban formados por todo tipo de clases sociales, desde artesanos hasta el mismo rey. Sí, muchas gracias por su atención. Muy bien, ahí estamos bien con el tiempo. 58. Bien, con esto terminamos lo que son las exposiciones, chicos. No se les olvide, por favor, al finalizar la clase, ir a WhatsApp, ¿verdad? Y revisar ahí el enlace para subir sus archivos al Drive y realizar su autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación, recuerde que la hace cada integrante, no solo uno. Cada integrante tiene que ingresar al enlace y poner su nota. En la coevaluación todo el mundo se pone de acuerdo para ponerle nota a sus compañeritos.